Oli, el día de hoy te voy a estar mostrando cómo es que funciona Krita si es que estás empezando con este programa para que puedas hacer un dibujo completo como este que está acá, súper fácil, sin necesidad de conocer todas las herramientas porque yo tampoco las uso todas. En realidad te voy a estar enseñando cómo pinto yo sin complicarme tanto en el camino. Así que sí, este tutorial es para principiantes en Krita o que están iniciando en el dibujo digital y quieres ver otras técnicas. Así que empecemos. Yo normalmente utilizo uno de los tamaños predefinidos que están acá, el A5 o el A4 en 300 ppi. Siempre fíjense que eso sea lo mínimo en píxeles por pulgada, que lo hagan, que también lo pueden cambiar acá. Y esto es más que todo para la calidad de la imagen, sobre todo si la van a imprimir. Si no, también pueden cambiarlo manual. Aquí está por píxeles, pero también lo pueden hacer por centímetros, milímetros, pulgada, lo que sea. Pero yo no le muevo mucho, la verdad. Como les digo, yo lo hago así directamente, un tamaño A5, un A4, o si quiero hacer una ilustración que voy a subir a Instagram, hago de una vez el tamaño que es 1080 por 1080 por 300 ppi, que es como lo mínimo que se recomienda para hacer, y ya se le da a crear. En este caso voy a dejarlo igual en A5. Otra cosa que yo muevo de aquí es esta parte, que veo que esté en RGB, pero si lo vas a imprimir es recomendable hacerlo en CMYK. Esto es más que todo porque los colores, los tonos cambian mucho cuando se imprime a cuando se ve en la pantalla. Y listo, se le da a crear. En esta parte te voy a enseñar lo básico que yo utilizo. Así es como se ve todo. Normalmente tú igual lo puedes cambiar. Hay personas que tienen esto de este lado, esta parte más grande, esto en vez de ser un triángulo es un círculo, un cuadrado, como sea, lo puedes cambiar, es completamente manipulable, pero yo lo dejo así. Yo no me complico tanto la vida, así encuentro las cosas donde están y listo. No me estreso tanto. Entonces, de este lado, acá arriba, tenemos los pinceles a utilizar. Estas son todas las opciones que hay. Yo normalmente utilizo este de acá, que vendría siendo, que es el aerosol, que normalmente hago sombras o hago como fondos, o cuando quiero hacer algo como muy sutil. A los rostros es cuando le hago también el rubor y todas esas cosas. El otro que utilizo mucho es este. Acá arriba se le puede cambiar el tamaño también, más grande o más chico, mucho más chico. De esta parte la opacidad, que es como la transparencia que se le ve al pincel. Y este lo uso como para rellenar, no sé, tengo un dibujito. Bueno, se va a borrar ahora esta carita, y con esto relleno la parte de adentro y así. Otro pincel que utilizo mucho es este, que es para hacer el sketch como tal. Con esto me gusta este porque parece un lápiz, un portaminas. Y así puedes ir probando los diferentes pinceles que hay. Este también lo suelo utilizar mucho para hacer sombras o para hacer el fondo. Tenemos pinceles con textura, hay de todo. Ahí es cuestión de que vayas utilizando los pinceles, probándolos unos con otros, a ver qué estilo es el que te gusta. Acá más abajo hay como más formas. Estos son como de agua, como para hacer efecto acuarela. Agravemos un poco y así se ve. Este de acá también lo uso. De verdad yo no he probado todos los pinceles, pero si tú quieres probar todos los pinceles a ver qué puede ofrecerte,
Este es para como mezclar. Este lo vamos a usar en el dibujo que estamos haciendo, sobre todo para la parte del fuego, porque mezcla todo, como que difumina todo, lo mezcla todo. Entonces, de este lado derecho de esta parte tenemos donde están todos los colores. De aquí solamente yo muevo eso, y esta parte de acá es donde nosotros vamos a trabajar las capas. ¿Cómo yo trabajo en capas? Porque hay muchas maneras de hacerlo, o cada quien como que encuentra su propia técnica o lo que le sale mejor. Pero por ejemplo, a mí me gusta separar en capas. Ahora en el dibujo que vamos a ver es que yo separo cada cosa con capas, porque así puedo pintar por separado o bloquear. Un ejemplo de esto, vamos a hacer un sketch de algo, no sé, voy a hacer acá una carita hermosa, muy lindo. Ok, esta es la primera capa. Si le dan doble clic la pueden cambiar el nombre, y en más agregamos otra capa, mantenemos presionado y bajamos. ¿Por qué? Necesitamos que este quede arriba, porque esta va a ser nuestra capa de color. Eso quiere decir que si yo pinto, se va a ir por debajo y no me va a pintar como el borrador, la base del delineado. En estas partes de acá donde sale el ojito podemos quitar esa capa, o sea que no se vea, está ahí pero no se va a ver. Y de esta parte de acá, presionando como estos cuadritos que están acá, bloqueamos esta capa. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo quiero pintar con otro color, vamos a hacer, no sé, un sombreado así, solo se va a pintar lo que esté dentro de esa capa, que como es el color amarillo, entonces solo va a pintar el amarillo. Por mucho que yo quiera pintar todo, solo se va a pintar lo que está allá adentro. Así utilizo yo las capas. De todas maneras, en el ejemplo más adelante pueden verlo un poquito con más detalle. Ahora, de este lado izquierdo, ¿qué tenemos? En esta parte, como ya está acá, es la parte del pincel, quiere decir que podemos pintar, es la parte del pincel. Figuras, va a salir el grosor dependiendo de cómo esté el grosor acá del pincel, de acá arriba. Que solamente les voy a mostrar la que yo utilizo para poder pintar. Esta es muy útil cuando nosotros queremos seleccionar un color. Aquí automáticamente cambia, volvemos a seleccionar el pincel y ya tenemos ese color. Esto es en el caso de que tengan una imagen de referencia, que ya les voy a enseñar cómo poner una imagen de referencia, o quieran utilizar un mismo color que mezclaron y no quieren mezclarlo de nuevo o no saben cómo lo obtuvieron. Así, más fácil. Ahí está, el gotero. Otra de las herramientas que a mí me gusta mucho es el lazo. Viene en estas presentaciones de acá. Yo utilizo esta, que básicamente puedes hacer la forma que tú quieras. Si le damos a control T, nos va a hacer este cuadrito y ahí tú puedes mover. Si te fijas, se está moviendo solamente la parte que está en naranja, porque estamos en esta sección. Y por eso se mueve de este lado. Yo normalmente lo utilizo cuando estoy haciendo un dibujo y por ejemplo me quedó, no sé, una mano más grande que la otra, me quedó algo chueco, como que lo voy moviendo. Y así. Luego Control Shift A para quitarlo y continuar con nuestra vida. También nos sirve para pintar, por ejemplo, vamos a hacer esto de nuevo. Así. Si yo selecciono el lazo, vamos a hacer un círculo, pero puede ser con cualquiera. Si yo selecciono el lazo, ahí
y quiero, cambiemos el color un poco. Quiero solamente pintar ahí en una forma circular perfecta. Agarramos el pincel. Vemos con el pincel que queremos utilizar. Quiero pintar una forma circular perfecta y no me sale, bueno, utilizo el lazo. Porque no importa si me salgo de la línea, solamente va a pintar lo que está allá adentro. Y listo, ahí tenemos el círculo. Estas son las herramientas básicas que yo utilizo para poder hacer un dibujo. Ahora, puedes hacer un dibujo, un sketch por ti mismo, está bien, pero si apenas estás si apenas estás aprendiendo a dibujar o quieres hacer algo en específico y necesitas referencias, las puedes colocar acá. Ok, ¿cómo lo hacemos? Yo lo hago de esta manera. Busco mis referencias, normalmente está en Pinterest o ya las tenía descargadas, y no sé, vamos a escoger esta muchacha. Y lo que hago es arrastrarla hasta acá y le damos insertar como imagen de referencia. Entonces, esta es la imagen que vamos a estar usando de referencia. La puedes o dejar de un lado, como por ejemplo para nosotros hacer nuestra ilustración en base a eso, o de la otra manera, que es calcando. Seleccionamos acá este pin y pones tu imagen. Acá abajo en opciones de la herramienta le vamos a dar en la parte de opacidad, vamos a bajarla un poquito como para que sea visible y nos permita calcar. Entonces estamos aquí en la parte del sketch. No sé, escoges el color con el que quieras hacer el sketch, le damos a pincel para poder pintar y ahí tú puedes calcar la imagen directamente. Entonces así mismo le vuelves a dar aquí al pin, la haces a un lado, ahí tienes tu sketch. Bueno, si quieres subir la opacidad porque quieres copiarte de los colores o algo en específico, ahí tienes tu sketch, obviamente mejor hecho porque yo estoy aquí apurada. Y ya en la parte de color puedes empezar a pintar. También podemos utilizar el gotero de esta manera, por ejemplo, para hacer el mismo tono de piel. Y ahí es como yo digo, yo utilizo este pincel para hacer las bases. Y ahí podemos ir trabajando nuestro sketch. Entonces, estas son las maneras que las herramientas básicas que yo utilizo para poder pintar. Ahora vamos a pasar al dibujo y ahí vas a poder ver exactamente qué es lo que yo hago, y si se me olvidó explicar algo aquí, pues te lo explico en esa parte. Ok, acá yo ya tengo el dibujo listo porque como ya les había explicado cómo poder hacer para calcar o para usar referencias y dónde estaban los pinceles y toda esa cosa, lo dejé listo acá porque si no iba a durar la vida el video. De todas maneras, si quieren otro video específicamente de cómo dibujar algo, me lo pueden dejar saber en los comentarios y yo lo hago con más calma. Entonces, para empezar acá, lo primero que yo hago, hablando de las capas, es dividir todo en secciones. Por ejemplo, voy a dividir el fondo en dos partes, que vendría siendo el fondo como más fondo, que es donde está el cielo y el suelo, toda esa parte del suelo. Y la otra capa va a ser para los objetos que conforman el fondo, como son los árboles de atrás, la carpa, la camioneta y las hojas que están como en ese primer plano.
Esto es para que se me haga más fácil pintar y poner ciertos detalles. Entonces ahora lo que hice fue crear la otra capa del fondo que les dije y voy a poner un color base a toda esa parte que va a ser esa parte de la capa, esa parte del segundo fondo, por decirlo así. Y en base a eso es que voy a empezar a pintar. A mí me gusta hacerlo así por una cuestión de comodidad y porque si después tengo que editar algo o acomodar algo en específico, no tengo que borrar todo el dibujo o acomodar todo el dibujo, sino que simplemente voy a la capa que necesito editar y lo hago directamente. Pero también hay veces que hago todo en una sola capa, la verdad, ni siquiera divido. Lo más que hago es separar el fondo de los personajes. Y otra cosa también es que hay personas que separan, por ejemplo, si tienen, no sé, 5 personajes, hacen una carpeta dividida en capas para cada uno de esos personajes. Pero eso no lo vamos a hacer ahora porque, como ya les dije, a mí no me gusta complicarme tanto la existencia, entonces voy a tratar de hacerlo como lo más fácil posible, o por lo menos fácil para mí. Después cada uno se puede acomodar a medida que vaya experimentando con el programa y de cómo pueden adaptar todo a cómo se les haga más cómodo a ustedes, básicamente. Incluso de esa capa pude haber sacado otra subcapa, o sea, para hacer una que fuese para los árboles que están como más en el fondo y después otra ya para los que están más cerca y después otra para los que están, o sea, en donde está la camioneta y la carpa. Pero como les digo, es cuestión de qué es lo que se le hace más cómodo a ustedes. Si ustedes sienten que pueden hacer todo en una sola capa, háganlo en una sola capa. Es más que todo para que vean cómo se puede utilizar. Y si se fijan también, yo tengo esa capa bloqueada para que no se vaya a pasar o sea, se vaya a salir de la línea del dibujo, por decirlo de alguna manera. Y aquí básicamente lo que estoy usando son todas las herramientas que ya les había explicado con anterioridad. Esas 2 imágenes que tengo ahí son las imágenes que yo tomé de referencia. Si se ven, el dibujo no es exactamente igual, como que tomé una cosa de cada uno porque me gustaron los colores, me gustó cómo estaba un poco la composición y yo ya la adapté al tamaño de mi lienzo. Lo que me gustó de esas imágenes es la paleta de colores que tenía, por eso es que las dejé ahí, y después con el gotero lo que hago es que selecciono el color y así se me hace más fácil para no tener que estar yo buscándolo en la rueda de color que está en la derecha y estar inventando. Se me hace mucho más fácil tener la referencia de color ahí de ese lado. Tampoco quise hacerlo exactamente igual, de hecho estoy experimentando como con varios pinceles para tratar de darle mi propio estilo al dibujo como tal, y aquí a los árboles también le estoy dando como otro estilo al que ya está en esa imagen que está ahí. Aquí les quiero mostrar otro ejemplo de cómo yo utilizo el lazo. Por ejemplo, esta parte que está atrás la quiero como difuminar un poco. Entonces en la parte de filtro busco para difuminar y ahí yo le cambio un poco. Obviamente no es la gran diferencia porque de todas maneras los árboles del fondo como que tienen un solo color y ya. Pero sirve mucho por si acaso quieres aplicarlo después para un dibujo donde puedes hacer un fondo un poco detallado y lo quieras borrar y solamente quieres borrar una parte, puedes hacerlo también de esa manera. Bueno, y a estas alturas espero que me estén entendiendo, que me esté explicando bien, porque a veces tiendo a explicar o muy rápido o muy lento. Entonces igual pueden dejarme saber en los comentarios si es que, no sé, me faltó algo o ponerle más detalle a algo en específico, y trataré de mejorarlo en los próximos videos. Pero sí, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Igual quería contarles un poquito de cómo se me ocurrió esta ilustración, y es porque
Simplemente me acordé de uno de los viajes que hice con mis amigos. Fuimos acá al sur de Chile y nos fuimos de acampar en uno de esos días. Obviamente no fue en motorhome, hubiese sido más maravilloso todavía, pero me gustan ese tipo de cosas. Entonces, digamos que quería recordar un poco el paseo, así que lo plasmé a mi manera en esta ilustración. Por eso es que también le estoy poniendo como más detalle, porque yo no suelo dibujar así como con tanto fondo y con tantas personas al mismo tiempo. Pero sí, era eso. Me gustó. Simplemente quería como recordar un poquito ese momento. En esta parte todavía tengo bloqueada la capa porque no quería salirme de la línea. Estoy utilizando el aerosol para poder pintar las hojas que están aquí enfrente. Más que todo como para darle ese estilo de que está coloreado. Y después delineo directamente sobre ella con un tono un poco más claro como para que se diferencie. Ok, acá para pintar la luna vuelvo a la capa como del primer fondo que tengo donde está el cielo, y con el aerosol le doy como esa, como que difumino esa parte de abajo, y después encima coloreo la luna como tal para que se vea un poco más brillante, y así le doy ese brillo. Lo mismo hago con las estrellas, hago como los puntitos con un pincel. Cualquier pincel que quieran escoger, o con el mismo aerosol, pero muy afincado, y después con esos toques suaves del aerosol hago ese destellito que se le hace como que está iluminando. Ese por lo menos es lo que yo utilizo cuando dibujo como cosas que están desprendiendo luz para darle ese efecto. Listo, ya en esta parte voy a empezar a hacer a los personajes, a todas las personas que están ahí, y ahí sí divido capas dependiendo de la zona que vaya a pintar. Como les dije anteriormente, se puede hacer una carpeta y capas por personaje, pero en este caso yo voy a hacer capas por secciones. Entonces, por ejemplo, esta es la capa de la piel de todos. Y directamente cuando termino de pintar esa base de la piel, le hago las sombras. Lo mismo va para el cabello, esa es otra capa aparte. La de la ropa, otra capa aparte. Y de los objetos que están usando, como esos vasos, zapatos, o no sé, los malvadiscos ahí que tienen en la mano, también eso todo va junto en una sola capa. En este momento lo que estoy haciendo es pintar la fogata primero, porque como es de donde sale la luz, quería saber exactamente dónde le tenía que poner las sombras. Entonces se me hizo como más fácil primero hacer la fogata para después ponerle la sombra a los personajes, y bueno, continuar con todo esto que ya les expliqué. Y como esta parte del fuego es como editable, la hice igual en una capa aparte, o sea, está solita con otras cosas para yo después poderle acomodar como el brillo y todo eso. Entonces lo primero que hago yo para hacer fuego es ponerle una base naranja, normal, oscura, con todos sus rayitos y así, y después busco voy aclarando el tono.
yo lo hago con amarillo. Aquí estaba haciéndole como la base a ver cómo lo iba a poner con amarillo y después un amarillo más claro llegando a blanco. Después de que yo termine de hacer todo eso con esta herramienta que les había explicado al principio, que era como para difuminar, eso yo es lo que hago para darle el efecto de fuego y así como que le voy moviendo la llamita. Pero eso es por el estilo que yo estoy manejando ahora, se puede hacer de otra manera también. Solamente quería explicarle cómo es que podían lograr este efecto. También yo lo he hecho cuando quiero hacer como efecto de humo, también se puede hacer así. O bueno, por lo menos yo lo hago así. Y ya después ahí es que sí le estoy colocando como las sombras, ya viendo exactamente de dónde es que viene la luz. Y bueno, aquí le voy a adelantar un poco a la cámara para que vean solamente el proceso. De todas maneras ya expliqué cómo es que yo hago, cómo divido las capas, los pinceles que estoy utilizando. Todo lo que estoy haciendo en estos momentos es lo que acabo de explicar. Pero como dije, si necesitan que haga un tutorial específico de algo, como por ejemplo cómo trabajar las luces o cómo hacer personajes o cómo trabajar los fondos, pueden dejármelo en los comentarios y hago un video con más calma específicamente de eso. No quería que se tornara tan largo porque literal estoy recortando como, o sea, dejando lo más importante. Fueron como casi 2 horas y no creo que nadie vaya a ver 2 horas de mí explicando algo muy lentamente, porque por lo menos yo soy más de práctica que de teoría y a mí me sirve un poco como más ver el proceso que simplemente a que alguien me esté diciendo cómo hacerlo. O sea, tengo que ver y ahí yo saco mis conclusiones, pero como no todos aprendemos igual, por eso yo pregunto qué es lo que a ustedes se les hace más fácil y yo en los próximos videos puedo explicar algo como más a detalle. Yo de verdad espero que les esté gustando el tutorial o que les esté sirviendo de algo. Estoy aquí haciendo lo mejor que puedo. Nunca había explicado o hecho un tutorial tan largo. Así que, bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Espero que les esté ayudando de algo.
Y listo, ya casi estamos llegando al final. Lo que hago ahora es como poner los últimos detalles, como por ejemplo los brillitos que se le hacen acá a los lentes, o reviso que esté todo en orden y que no me haga falta como que pintar algo, hacerle las sombras, las luces. Termino de colocar, termino de hacer el delineado, porque por ejemplo, como ya les dije, normalmente yo hago un boceto y después pinto y después ya hago el delineado de todo como para que todo quede en orden. Y ya para el final, como quiero acomodarle el tema de las luces y eso, porque estamos de noche, ¿verdad? Entonces hago una capa, la pongo arriba de todo y con cualquier pincel, yo estoy utilizando el aerógrafo, pinto todo de azul. Y en la parte de opacidad le bajo un poco. Entonces con el borrador lo que hago es borrar partecitas donde le pegue la luz a los personajes o a los objetos que estén por ahí, y de esa manera va a parecer que todo está como brillando y siendo iluminado por esta luna y esta fogata. Que repito, también hay otras maneras de hacerlo, pero esta es la manera como más fácil que yo he encontrado para poder hacer ese efecto, y la verdad me ha servido bastante bien. Pero entonces, para darle un detallito más, aquí estoy poniendo mi firma creyendo yo ya que he terminado, pero para darle un detallito más vuelvo a poner, agregar otra capa también arriba de todo, la que tenía como luz, le cambié el nombre para hacer la otra como la luz de como que estaba emitiendo la fogata y así. Y con ese tono amarillo lo que hago es igual volver a pasar encima de los personajes. De esta manera hago que parezca que los está iluminando para darle ese tono amarillo. Volvemos a hacer lo mismo con el amarillo para que no se vea tan intenso en la parte de opacidad. Ahí es donde yo voy a estar como midiendo qué tan amarillo quiero que se vea, para darle ese efecto de que les está como chocando la luz. Ahí ven, en esa parte de opacidad puedo hacer que la luz se vea más tenue o más intensa, o puedo seguir acomodando donde yo crea pertinente que está chocando la luz contra los personajes. Y así lo voy a ir cambiando, voy a ir editando, como acomodando todos los detallitos finales y ya estaría listo. Y ya estarían nuestros dibujos después de agregarle todos los detalles. Acá les sigo como acomodando algunas cosas. Gracias si llegaste hasta acá. Si te gustó este tutorial, házmelo saber. O si quieres que, ya como te dije, que explique otra cosa o te enseñe a hacer otra cosa, también me lo puedes dejar en los comentarios. Igual si te quedaste con dudas de algo. Pero sí, así quedó mi dibujo. Muchas gracias por ver. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.